buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te quiero hablar un poquito de la guianza del Espíritu Santo. ¿Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios o solo hemos recibido un toque? Vamos a leer un poquito acá. Romanos 8:13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Luego dice el 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la pregunta del millón. Cuando nosotros creemos que somos espirituales, el ser cristiano, ¿qué es lo que abarca? El ser cristiano abarca la escritura, el estudio y el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero aquí dice que si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Que nos alejan a nosotros del Espíritu. Muchos son los que nos aleja de Dios. Nuestra propia carne está en completa lucha con nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que hacer morir pues la carne. Pues todos sabemos cuáles son manifestadas las obras de la carne. Pero aún así, cuando nos guardamos, siempre hay algo que nos cuesta dominar. Y una de las cosas que yo creo que cuesta dominar es el miembro más pequeño que tenemos, que es como un timón, que es la lengua. La lengua, dice la palabra: si alguno se cree religioso de entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de esa persona es vana. Recuerden que cuando los tiempos de Moisés, María y Aarón murmuraron contra Moisés porque Moisés se había casado con una mujer que era cusita. Dice la Biblia que era una mujer, no les agradaba, para no entrar en detalle. Pero la relación que quiero llevar acá es la murmuración. Y fíjense que a Dios no le agradó. No le agradó esa murmuración que hubo entre María y Aarón. Y el pecado mayor lo llevó María, porque yo me imagino que María fue la que inició esa murmuración. Y dentro de esa murmuración, la Biblia no lo dice, pero está el chisme, porque si le está contando a Aarón esa cosa y le está criticando, ahí está el chisme, la crítica, la murmuración y el señalamiento. Lo que muchos cristianos hacen en algún momento. Entonces, también la mentira, también la decimos con nuestra boca. Cuando mentimos una vez, 2 veces, y muchas, y no nos arrepentimos genuinamente, corremos un riesgo de que entre un espíritu de mentira, de que abramos la puerta para que entre. Pues el pecado y los demonios van de la mano. El pecado y los demonios van de la mano. Entonces, la lengua es un mundo de maldad. Y debemos de aprender todos, incluyéndome, a refrenar la lengua y a tratar de no
satisfacer los deseos de la carne, porque al ser humano le encanta criticar. Entonces vamos a leer aquí del libro de Juan, dice así el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué tipo de cristiana soy yo? Pues habemos cristianos de esta magnitud, cristianos de estudio y de doctrina, cristianos que le encantan discutir una doctrina, que le encantan enseñar la palabra, se conocen la Biblia, todas las historias se la conocen, pero están lejos del Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se conocen las Escrituras, como cualquier persona puede leer la Biblia. Pero cuando llegamos al momento de lo espiritual, no sentimos nada. Porque son cristianos de lectura, literatura y enseñanza y de doctrina. Están tan doctrinados de cómo caminas, de cómo vistes. Mas sin embargo, la Biblia dice que son sepulcros blanqueados, como algunos que llamaba Jesús fariseos hipócritas, los que peleaban por la ley de Moisés, los que decían que el sábado se tenía que guardar. Esos eran los cristianos de lectura, los cristianos de doctrina y de historias. Unas superficiales, pues, unos superficiales. Está el cristiano que ora, que cumple en la iglesia, pero sin navegar en lo profundo. El cristiano que señala, que critica, que se siente que él está bien y el otro está mal. Esa clase de cristianos que cuando caminan por las calles ven a un mendigo y no quieren darle nada porque dicen que se lo va a comer o a beber en vicio. Ese cristiano que se siente muy limpio, ese cristiano que se siente con cierto rango, el cristiano que ora pero no navega en lo profundo. Está ahora el cristiano que tiene experiencias espirituales, el cristiano que está dispuesto a morir y obedecer a Dios, el que no le importa la vida, el que no le importa las cosas materiales, superficiales, carnales, el que no le importa morir por causa de Cristo. El cristiano que se encierra, el cristiano que oye la voz del Espíritu Santo, pero no la oye aquí en el oído, la oye aquí adentro. El cristiano que es guiado por el Espíritu de Dios. Hay tipos de cristianos. Y nosotros, por ver la apariencia, fácilmente, si no eres guiado por el Espíritu de Dios, fácilmente confundes ese cristiano y lo miras y dices, es un hombre de Dios o es una mujer de Dios. Y dicho cristiano anda solamente lleno de lectura y literatura. Hay muchos cristianos verdaderos, cristianos que están dispuestos a morir, como aquellos cristianos que están en Afganistán, en Corea del Norte, en Somalia, en Libia, en África, donde están siendo perseguidos
y donde estudian la palabra y no cesan de buscar a Dios. Dice Santiago 1:22, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al que se mira al espejo y luego se va. Consideras tu rostro en el espejo y luego te vas. Y cuando ya te vas, no recuerdas tu rostro exactamente como era. Si lo recordaras, pudieras buscar un papel y pintártelo, tu rostro. Entonces se olvida el que solamente es oidor y no hacedor. El que solamente oye, se olvida. Cuando Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos leemos solamente, clama a mí y yo te responderé. Y lo otro, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú quieres conocer esas cosas grandes y ocultas. Cuando se levanta algún hombre de Dios y revela algunas cosas, tú dudas, no lo crees. Pero si tú entras en la profundidad de Dios, yo te aseguro que Dios te va a revelar cosas. Porque hay 3 formas del Espíritu. Hay 3 formas. La primera es el toque del Espíritu. Cuando vas a una actividad, a un sitio y te tocan y tú sientes algo bonito. Ese toque que te llega del Espíritu. Y después sigues normal. Sigues dándole a la habladuría, a la murmuración y vives una vida a medias, o vivimos, por no señalar a nadie, vivimos. Está el recibir el Espíritu Santo, cuando decimos yo tengo el Espíritu Santo porque yo hablo lenguas y hablas más lenguas que todo el mundo y hablas lengua, pero no has oído la voz del Espíritu, porque el Espíritu habla con tu espíritu y tú quedas sin entendimiento, porque se ha de discernir espiritualmente. Y llevaste esa vida, lo recibiste y ya, entonces empezaste a hacer cosas que lo entristecieron. Después dice, yo antes hablaba mucho y ahora hablo poco. Y está el caminar guiado por el Espíritu. Como dice la Biblia, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu? ¿Cómo esperar que el Espíritu te diga, está bien que tomes esta decisión, está bien que hagas esto? Y te lo muestre en sueños. Y el Espíritu Santo esté siempre presente en ti. Que cuando te pongas a orar, sientas esa presencia de alguien que está ahí contigo. Esa experiencia, no esa literatura, porque de literatura podemos hablar muchos. Sí, la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios, pero es una palabra. Pero eres guiado. ¿Has navegado en esas aguas profundas? Si la lengua no la refrenas, si no limpias tu mente, no le estás dando lugar al Espíritu, lo estás alejando de ti. No alejes el Espíritu de ti. Entonces, hay ciertas cositas que uno debe cumplir, ¿verdad? El que es oidor, pero no hacedor de ella. El que refrena su lengua y no engaña su corazón. El que sabe
que no puede entristecer con ciertas actitudes y cosas que hacen. Cuando te detienes y estás dispuesto a morir, si es necesario, por el Evangelio. Porque ahora la literatura es fácil de declarar y decir, pero ¿qué pasa cuando vengan aquellos tiempos? Aquellos tiempos difíciles, como están viviendo en algunos países, como los nombré hace un poco de tiempo, Afganistán, Corea del Norte, ciudades perseguidas por causa del Evangelio. Entonces te dejo esta palabra. ¿Quieres navegar en lo profundo de Dios? Vamos a navegar, vamos. Sí se puede. En Cristo Jesús sí se puede. Pedid se os dará. Tal vez no amas a alguien. Tal vez hay una persona que te desagrada y tú no quieres pedir por ella. No, ella fue la culpable. Pero abre la palabra y ve qué dice. Hay experiencias que uno vive. Por ejemplo, yo viví una experiencia que la puedo contar. Hace tiempo había una muchacha que me desagradaba. No sé por qué. Pero no podía mirarla. Ni ella a mí. Y era algo, una raíz aquí enterrada, algo aquí en el pecho que hace sentir a uno desagrado hacia otra persona. Pero si no le pide a Dios, Dios mío, dame amor para amar. Dame amor para amarla y dale a ella amor para que me ame. Y permite que este malestar que siento yo no lo sienta más. Pasaron los días, de repente, de la nada, como algo sobrenatural, empezamos a hablarnos y empezamos a tratarnos y parece ser que esa muralla que había entre ella y yo se volvió de cartón, se volvió como una cortina de humo y se desvaneció. Porque aunque no sientas pedir por esa persona, perdónala, pide amor por ella. Nosotros no tenemos nada, todo está en las manos de Dios. Pide con fe, pide con sinceridad y queriéndolo. Y sumérgete en esas aguas preciosas y poderosas del Espíritu. Y no solamente siente el Espíritu de vez en cuando, sino camina siguiendo su voz, atendiendo su llamado y acercándote a Él. Así que Dios te bendiga y te dejo esta reflexión. Vienen tiempos grandes y difíciles y si no nos fundamentamos sobre la roca, podemos caer. Y no queremos caer. Así que Dios te bendiga y te guarde.